Eso. Chiquillos, buenos días. Vamos entonces, hoy pasó una situación particular que voy a comentarle a los padres de familia en este video. Consiste en que hoy estamos 20, ¿qué son chiquillos? 26. Había una actividad programada que tenía que ver con bailes folclóricos y todo eso es una actividad que no era obligatoria, razón por la cual muchos compañeros no asistieron a clase, pero yo no quiero dejar de dar la clase, aunque sea de esta manera virtual, hacerles llegar la materia para que después se pongan al día y no, como que no pierdan la materia que se dio hoy. Aclararles, chiquillos, que en este material que nosotros tenemos acá, que tiene que ver con estimaciones y mediciones, inicia en la página 58. Y en la página 58, aquí siempre inicia el tema de examen. Por ejemplo, criterio de evaluación. El primer tema de examen es diferenciar entre estimaciones y mediciones en materiales de uso diario, tomando como referencia el Sistema Internacional de Unidades. Eso está, el primer tema o contenido para el examen está en la página 58. Y el siguiente tema, vamos a ver dónde es que está. Este otro criterio de evaluación que está en la página 70 y... Ay, se me corrió aquí, perdón. Está en la página 73 y viene y dice aplicar los factores de conversión de unidades a diferentes mediciones realizadas en la vida cotidiana. Entonces, habiendo aclarado eso, el reglamento de evaluación establece que el profe tiene que entregar los temas ¿cuántos días antes? 8. Y de manera escrita, ¿verdad? Entonces, una manera escrita, chiquillos, es que yo se los proyecte y ustedes lo copien en el cuadernito. Otra manera escrita es que yo lo copie en la pizarra y ustedes lo copien en el cuadernito. Otra manera escrita es como que yo se los traiga en algunos papelitos y ustedes impresos y les voy repartiendo los papelitos. Pero bueno, ustedes tienen el material. Todos tienen el material. Entonces lo tienen por escrito. Y también se había mandado esto de manera digital, ¿cierto? Al grupo. Entonces cualquier dudita, yo como profesor les pido, después de esta explicación, que ustedes lo copien en el cuadernito para yo verificar que ustedes lo copiaron. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda sobre esto momentáneamente? No. Bien. La sección, por algo digo que es la mejor sección de todas. ¿Ven? Bien, chiquillos, vámonos entonces acá. Vamos a hablar en esta paginita de aquí, de inicio. Vamos a irnos, estas preguntitas no quiero prestarle atención, quiero prestarle de una vez atención a lo que es estimar y lo que es medir. Vamos a explicar lo que es una estimación y lo que es una medición. Cuando ustedes quieren encontrar la materia rápida y de manera eficiente y eficaz, busquen los cambios de impresión. A ustedes, padres de familia, ¿qué son cambios de impresión? Es donde hay colores diferentes, donde está marcada la teoría. ¿Por qué es que está marcada la teoría o con colores diferentes? Precisamente porque es lo más importante. Entonces vamos a hablar lo que es medir
y vamos a hablar lo que es estimar. Chiquillos, medición. Cuando yo realizo una medición, observen acá en la definición, cuando yo realizo una medición es cuando yo utilizo, chicos, algo como esto. Miren, todos estos son diferentes instrumentos que se utilizan para medir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cinta métrica. Muy bien. Con esos dos ejemplitos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que mide o qué unidades patrón utiliza una cinta métrica? ¿Existen los metros, centímetros o milímetros? Ok. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es una medición. Está por acá. Medir es cuando yo utilizo algún instrumento, chiquillos, que utiliza algún patrón de medida. ¿Cuáles patrones habíamos observado en la cinta métrica? Centímetros, milímetros, metros. Son unidades del sistema internacional, tal como lo hablaba el contenido sobre este tema, unidades del sistema internacional. Vamos a dar un repasito de esas unidades, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde estaban esas unidades? Unidades del sistema internacional. Voy a hacer esto grandecito. Qué lindo es poder dar lecciones con un grupo que se porte tan bien como ustedes. Bien, chiquillos, para medir longitud, que es una magnitud, utilizamos el metro. Para medir la masa, utilizamos kilogramo. Para medir tiempo, utilizamos segundo. Para medir corriente eléctrica, yo no sé si ustedes han visto que las baterías que les sacan ustedes a los controles dicen AAA. Es porque la A representa la corriente eléctrica. En sí la corriente eléctrica se le denomina amperios. Es la cantidad, el flujo de electrones que pasan por un cable de corriente eléctrica. Bien, ustedes sabían que la temperatura aquí en Costa Rica se mide en grados centígrados, pero internacionalmente se utiliza el Kelvin. En la antigüedad, la intensidad luminosa, los científicos no contaban con bombillos o fluorescentes como en la actualidad. Cuando ellos empezaron a estudiar la cantidad de luz, lo que tenían en aquel entonces eran candelas. Entre más candelas, entonces había más intensidad lumínica. Por eso se escogió en la antigüedad y se nombró como unidad para medir la intensidad luminosa a la candela. Y si candela se escribe así, entonces el símbolo C y la letra D representa la candela. Lo mismo que el Kelvin. Kelvin empieza con K, entonces es una K mayúscula. Una cosita, la K mayúscula, chiquillos, quiere decir Kelvin. La K minúscula es otra cosa. K minúscula la podemos ver acá cuando vamos a hablar de los múltiplos y submúltiplos. El múltiplo kilo es una K minúscula, es decir, no llega hasta arriba este palito. Entonces la K minúscula es kilo. ¿Estamos? La K mayúscula quiere decir Kelvin. Tengan mucho cuidadito con eso. Por otro lado, tenemos las unidades del sistema internacional que son derivadas. Acabamos de ver las que son fundamentales o básicas. Vamos entonces a hablar de lo que son las derivadas. Una derivada es cuando se combinan dos o más unidades fundamentales. Por ejemplo, vea que el metro se utilizaba para medir longitud, pero en este caso metro al cuadrado es una derivada porque combina o utiliza dos veces en la misma unidad. ¿Me explico? Metro cuadrado. Ejemplo de metro cuadrado, cuando ustedes van a construir o van a comprar un terreno, tienen que mandar a medir los metros cuadrados, es decir, el largo del terreno y el ancho del terreno. Y si van a construir hacia arriba, van a tener una tercera dimensión. Entonces, metros cúbicos lo que mide son el volumen. Metros por segundo. Una que es más grande que metro es kilómetro y una que es más grande de segundo es hora. ¿Verdad que los tacómetros del carro dicen kilómetros por hora?
La más pequeñita es metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que mide eso? ¿La qué? La velocidad. La velocidad. Kilómetros por hora. Un carro es más veloz si recorre más kilómetros en menos tiempo en horas. O un cuerpo es más veloz si recorre mayor cantidad de metros en menos tiempo en segundos. Qué lindo es estar así con este tipo de estudiantes. Chiquillos, vean, aceleración. Aceleración es igual que la velocidad, solo que tiene el 2 aquí arriba. Velocidad al cuadrado. Eso es cuando yo suelto un cuerpo, por ejemplo, cerca de las inmediaciones de la superficie terrestre y él empieza a caer. Si cae, se desplaza en metros. Sí. Tarda cierto tiempo en caer. Sí. Y conforme va cayendo, va aumentando la velocidad. Sí. Por eso el segundo al cuadrado. Quiere decir que en el primer segundo que cae, recorre 10 metros. En el segundo recorre el doble de 10, que es 20. En el tercero segundo recorre el doble de 20, que es 40, y así es. Por eso se dice aceleración. Existe la aceleración debida a la gravedad. Bien, la fuerza. La fuerza o el peso, existe una unidad que se llama Newton y que se representa con la letra N. Más adelante vamos a ver cómo se desglosan los Newton. La presión en pascales, el trabajo en julios o en joule en inglés, pueden copiarlo de cualquiera de las dos formas en el examen, como julio o como joule. Julio, ajá. Y se representa con la letra J. Chiquillos, frecuencia. La frecuencia es Hertz. La frecuencia es Hertz. Y la potencia se mide en watt. Bien, ¿esto tiene alguna ciencia? No. Esto ustedes se lo tienen que aprender. Como por ejemplo, ¿cuál es mi apellido? Salas. ¿Por qué me pusieron Salas? De porque sí, igual que los apellidos de ustedes. ¿Por qué le pusieron a usted cuál es su apellido, corazón? Retana. ¿Por qué tiene ese apellido Retana? De porque así se apellida su papá. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros estamos hablando de longitud, se apellida metro, cuyo símbolo es M. La masa, el tiempo, por ejemplo, existen años, días, horas, pero ¿cuál fue la unidad que se escogió internacionalmente para medir el tiempo? El segundo. Entonces, esto simplemente de aprendérselo de esta manera. ¿Estamos? Chiquillos, de esta página, la página 68, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bien, vamos entonces a hablar entonces nuevamente lo que es medir. Chicos, ¿puedo yo medir la temperatura? ¿Y con qué lo mediría? Y un termómetro está graduado. Tiene unidad patrón conocida como Kelvin para medir o grados centígrados o grados Fahrenheit. O sea, existen todos esos, pero la que se utiliza internacionalmente es el Kelvin. Pero ¿se utiliza un instrumento que tiene una unidad patrón establecida? Sí. Entonces, cuando yo utilizo un instrumento, estoy midiendo. ¿Me entienden? Ok. Pero entonces puedo medir, repasemos, puedo medir el tiempo. Volvámonos aquí. Puedo medir el tiempo. Los relojes tienen graduados ahí las horas, los minutos, los segundos. Las horas, minutos y segundos son unidades patrón que está utilizando un instrumento. Cada vez que nosotros medimos, utilizamos un instrumento que tiene una unidad patrón, como las que nosotros acabamos de ver ahorita. Estas unidades patrones. Puedo medir metro, puedo medir masa, kilogramo, puedo medir segundo, puedo medir amperio, puedo medir temperatura en grados Kelvin, Fahrenheit o centígrados, pero la que se utiliza internacionalmente son los Kelvin. Sí, después vamos a hacer conversiones de grados Fahrenheit a Kelvin o grados centígrados a Kelvin. Más adelantito vamos a hacer esas conversiones. Pero lo que quiero es que me digan si les quedó claro, si les quedó claro el concepto entonces de medir. Cuando yo mido tengo que utilizar un instrumento y ese instrumento está calibrado. Vean aquí los números que aparecen en esta balanza, por ejemplo.
¿Qué mide esto? Masa, kilogramos o gramos. ¿Me explico? El reloj que mide horas, minutos, segundos. De ellas, ¿cuál es la que se utiliza internacionalmente? El segundo. Okay. Por ejemplo, la cinta métrica. ¿Qué unidades, patrón, tiene la cinta métrica? Centímetros, milímetros y metros. ¿Y cuál es la que se utiliza internacionalmente para medir? El metro. Pero está graduado. ¿Entienden lo que era graduado? Sí. Entonces, no sé si les queda claro el concepto de lo que es medir. ¿Qué es esto? No tengo la menor idea. No tengo idea. No tengo idea. Pero bueno, ¿entienden lo que es medir? Se utiliza un instrumento. Ahora sí, vamos con estimación. Estimación es una valoración aproximada. ¿Estamos? Un ejemplo claro. Si yo vengo y agarro un cuaderno, el cuaderno de ciencias, y empiezo como cuando una persona está barajando, que los hace así pasar rápido, rápido, yo puedo decir que voy a realizar una estimación y que son unas 120 páginas. ¿Me explico? Me imagino que son 120 páginas, pero no estoy seguro si son 120 páginas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estimando. ¿Me explico? Bueno, entonces es una valoración aproximada de una cantidad o tamaño de un objeto o fenómeno de acuerdo a una observación realizada. Imagínense, por ejemplo, tal vez los padres de familia no me pueden ver ahorita porque no tengo activada la cámara, pero imagínense que quiero medir el escritorio. ¿Puedo utilizar una regla para medir el escritorio? Para medir, la puedo utilizar y está graduada y ahí estoy midiendo. Pero si no tengo una regla, puedo agarrar el borrador y en vez de decir un metro, voy a decir un borradorcímetro. Entonces, utilizo el borradorcímetro como algo para medir, pero ciertamente yo me lo estoy inventando. No es que existe el borradorcímetro como un instrumento como tal. Entonces, me estoy valiendo de artilugios, como por ejemplo estos, chiquillos. Vean esto acá. Ustedes conocen lo que es un dedo, ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, generalmente a esto se le llama la palma. Es la distancia que hay de aquí de los deditos. Ajá. Pero la palma va a ser igual para todos. No, entonces no puedo decir que estoy midiendo, estoy estimando, estoy haciendo una aproximación. Es como una hipótesis, una suposición. Sí, vean, por ejemplo, antes se utilizaba la yarda, que era la distancia de la nariz de un rey hasta la punta de los dedos del brazo extendido. A eso se le llamaba yarda, pero y la yarda va a ser siempre la misma distancia de la nariz hacia los extremos de la punta de los brazos extendidos, van a ser lo mismo para todas las personas. No, entonces por eso son estimaciones. El codo es la distancia que viene de aquí a acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son estimaciones, son medidas arbitrarias, no sé si lo pronuncié bien. Cuando yo utilizo alguna parte de mi cuerpo, entonces estoy estimando. Cuando yo quiero medir, por ejemplo, la pizarra por medio de mis cuartas, estoy utilizando un artilugio que es mi mano, o mi cuarta, pero la cuarta no va a ser la misma, mi cuarta no va a ser la misma a la cuarta de otra persona. Entonces, por eso no estoy midiendo, estoy estimando. ¿Entienden el concepto? Sí, bien. Qué dicha. Vámonos entonces acá. Vamos a ver ahora lo que son algunos tipos de errores en la medición. Y esos errores en la medición se detallan mejor en esta página. Errores personales. Una persona que padezca tal vez de la vista y que sea miope, si utiliza una regla, tal vez no puede ver muy bien y puede realizar una estimación errónea. O puede ser que cuando colocó una regla,
la colocó torcida. Entonces, todos esos son errores personales. Vamos con errores sistemáticos. ¿A qué se refieren los errores sistemáticos? Tienen que ver con la calibración del instrumento, que el instrumento esté mal calibrado. Es aquel ejemplo de cuando yo tengo un reloj que adelanta o que retrasa. Errores circunstanciales son los que tienen que ver con el medio ambiente, como por aspectos del medio ambiente, como la presión, como la temperatura, como la humedad. Chiquillos, ¿ustedes han estado o han escuchado en algún día caluroso que el zinc suena? El zinc, que traquea. Eso es porque el zinc es de metal y se dilata. Entonces por eso traquea. Hay reglas que son de metales, que están hechas de algún metal. Y si están un día muy caluroso, se dilatan. Entonces la medición que se hace con ese tipo de reglas, por un cambio en la temperatura, va a generar un error circunstancial. ¿Me entienden? Okay, vamos con errores accidentales o aleatorios. Son de factores que no pueden ser controlados por el observador. Bien, eso era en la parte de lo que era tipos de errores, pero creo que aquí me brinqué algo, chiquillos, en esta partecita de acá. Vamos a hablar de lo que es precisión y lo que es exactitud, que está en amarillo. La precisión, chicos, palabritas claves, está asociada con el instrumento. Entre más divisiones tenga el instrumento, más preciso será. Yo les hago una pregunta. Entre milímetros, centímetros y metros, ¿dónde hay mayor número de divisiones? En los milímetros. Entonces, cuando yo utilizo un metro, pero mido mediante los milímetros, aumento el número de divisiones del instrumento de medida y por eso puedo decir que el instrumento es más preciso. Entonces, ¿de qué depende la precisión? Del instrumento y del número de divisiones que tenga el instrumento de medida.